¿Qué pasa cuando dos seres preparados se cruzan en el mismo camino? La pregunta resonó en la mente de David, mientras veía al hombre frente a él desplomarse sobre el suelo de mármol del vestíbulo. El cuerpo cayó con un sonido sordo. Silencio. Luego grita. Gente corriendo. Alguien pidiendo ayuda. Pero David permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la escena, como si estuviera observando algo que ya había predicho, o causado, hace 3 horas. No tenía idea de que el día terminaría así. David era abogado corporativo, 36 años, exitoso, respetado, calculadora. Había construido su reputación gracias a su capacidad para predecir los movimientos de sus oponentes, incluso antes de que los hicieran. En el tribunal fue implacable. Fuera de ello, meticuloso, cada palabra pesada, cada gesto planeado. Aristóteles diría que vivió en el exceso de prudencia, donde la virtud se convierte en frialdad. Esa mañana, David entró a la oficina con tanta confianza como siempre. Café negro, traje azul marino, maletín de piel italiana. Tenía una reunión importante, la firma de un contrato millonario con la empresa tecnológica que dominaba el mercado de datos personales. Un acuerdo que consolidaría su carrera. Había revisado cada cláusula decenas de veces. Nada podría salir mal. Pero cuando llegó a la sala de conferencias, encontró a alguien que no esperaba. Un hombre sentado a la cabecera de la mesa, gafas con montura dorada, barba gris bien cuidada, impecable traje gris. Sonrió cuando vio entrar a David, pero no fue una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que transmitía conocimiento y poder. David Lawson, dijo el hombre, sin levantarse. Finalmente nos conocimos. David se detuvo en medio de la habitación. Algo dentro de él reaccionó. Una sensación extraña, como si ese hombre no fuera solo un extraño, sino un espejo distorsionado de sí mismo. Disculpe, ¿qué me vocé?, preguntó David controlando su tono de voz. El hombre se ajustó lentamente las gafas, como si saboreara cada segundo. Mi nombre es Thomas Vrain. Soy el nuevo asesor legal de la empresa con la que estás por cerrar un trato. Hizo una pausa calculada. O mejor dicho, lo era. David sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No literalmente, pero el sentimiento era el mismo. Thomas abrió una carpeta y deslizó un documento sobre la mesa. Descubrimos irregularidades en su historial profesional, señor Lawson. Pequeño, pero suficiente para cancelar cualquier acuerdo contigo. David tomó el papel. No le temblaron las manos, pero su corazón se aceleró. Allí se enumeraban 3 casos antiguos. Cases he had won through. Questionable strategies. Nada ilegal, pero moralmente dudoso. Testigos sutilmente coaccionados. Pruebas manipuladas dentro de la ley. Siempre supo que era un riesgo, pero creía que nadie se enteraría. Thomas se levantó lentamente, con la postura de alguien que ya había ganado antes de que comenzara la batalla. Eres bueno, David. Muy bien, pero cometió un error. Subestimaste a quien te estaba investigando. David miró hacia arriba. Por primera vez en años, sintió algo que no podía nombrar. ¿Miedo? ¿Enojo? ¿Lástima? ¿Qué deseas?, preguntó, su voz firme, pero sus entrañas se desmoronaban. Tomás volvió a sonreír. Esa sonrisa. Quiero que entiendas algo. Hay un tipo de persona que actúa como si el mundo fuera un tablero de ajedrez, y hay otro tipo que se da cuenta de que todo el tablero se puede voltear en cualquier momento. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Siempre fuiste del primer tipo. Soy el segundo. Y se fue. David estaba solo en la habitación vacía, sosteniendo el documento como si fuera una sentencia de muerte. Aristóteles decía que el orgullo excesivo ciega al hombre ante sus propios defectos. Y David, por primera vez, se vio a sí mismo con brutal claridad. No era infalible, era vulnerable. Horas más tarde, en el vestíbulo del edificio corporativo, Thomas Vrain se desplomó. David estaba allí, pero él no hizo nada para ayudar, porque algo en él sabía que esto no era un accidente, y algo en él sabía que, de alguna manera, estaba involucrado. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene a continuación te sorprenderá. La ambulancia se llevó a Thomas Vrain en menos de 10 minutos. Luces rojas girando, sirenas cortando el silencio corporativo. David estaba de pie en el vestíbulo, observando cómo se desarrollaba la escena como si fuera un espectador de su propia vida. La gente a su alrededor murmuró. Alguien mencionó un ataque al corazón. Otro habló de envenenamiento. Pero nadie miró a David. Nadie sospechaba de él. Todavía, cuando las puertas de cristal se cerraron y el vestíbulo volvió a la normalidad, David subió a su oficina en el 12º piso. Cerró la puerta. Se sentó detrás del escritorio de caoba y se quedó allí, respirando profundamente, tratando de organizar sus pensamientos. Aristóteles enseñó que la razón debe gobernar las pasiones, pero en ese momento, David sintió que ambos estaban en conflicto dentro de él. No había tocado a Thomas, no había hecho nada físico, pero sabía que algo andaba mal, algo que él mismo había puesto en marcha sin darse cuenta. 3 días antes de esa reunión,
David había recibido un mensaje anónimo, un correo electrónico breve, sin remitente identificable. Thomas Brain te destruirá, a menos que lo destruyas a él primero. Hay una manera. Responde si quieres saber. David debería haberlo ignorado, debería haberlo eliminado, pero él no hizo eso, porque dentro de él había un miedo que nunca había admitido, el miedo a perder todo lo que había construido. Entonces él respondió. La siguiente conversación fue breve. Instrucciones sencillas, una dirección, un paquete, una sustancia que, mezclada con agua, provocaría síntomas similares a los de un infarto, reversible, no letal, lo suficiente para mantener a Thomas alejado durante una semana, tiempo suficiente para que David revirtiera la situación. No pensó en las consecuencias, no pensó en quién estaba detrás de esto, solo pensó en sobrevivir. Y ahora Thomas estaba en una ambulancia. David abrió el cajón de su escritorio y sacó el teléfono celular desechable que había usado para comunicarse con el remitente anónimo. Escrito: ¿qué hiciste? No se suponía que fuera tan serio. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Yo no hice nada. Tú lo hiciste. David sintió que se le helaba la sangre. Borré la conversación. Rompió el celular en 3 pedazos y lo arrojó en distintos lugares de la oficina. Pero él sabía que eso no importaba. Alguien, en algún lugar, tenía prueba. Y que alguien estaba jugando con él. Esa noche, David regresó a casa. Apartamento moderno. Janelas enormes con vista para una ciudad iluminada. Vivía solo. Él siempre lo había preferido así. Las relaciones requerían vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad era debilidad. Aristóteles diría que confundía soledad con autosuficiencia. Se sirvió un poco de whisky, se sentó en el sofá de cuero, encendió la televisión. Las noticias locales mencionaron brevemente el incidente en el edificio corporativo. Hombre hospitalizado tras una enfermedad repentina. Estado estable. David suspiró aliviado. Estable. Esto significaba que Thomas sobreviviría. Significaba que no era un asesino. Pero entonces sonó el teléfono. Número desconocido. David vaciló. Respondido. ¿Hola? Silencio al otro lado. Luego, una voz, grave, calma, femenino. Señor Lawson, necesitamos hablar. ¿Quién eres? Alguien que sepa exactamente lo que hiciste hoy. Y alguien que pueda asegurarse de que nunca salga a la luz. O ven. David apretó el vaso de whisky con tanta fuerza que casi se rompe. ¿Qué desea? La mujer rió suavemente. No fue una risa cruel. Fue peor. Era la risa de alguien que ya ganó. Quiero que entiendas algo sobre Thomas Brain. Él no es quien crees. No es solo un abogado brillante. Es alguien que dedica su vida a exponer a hombres como tú. Hombres que creen que pueden manipular el sistema sin consecuencias. No manipulé nada. Defendí a mis clientes dentro de la ley. Distorsionaste la verdad. Testigos coaccionados. Ocultó prueba. No infrinjas la ley, David. Lo rodeas. Y Thomas Brain ha pasado los últimos 6 meses reuniendo pruebas contra usted, no para destruir tu carrera, para darle una lección. David guardó silencio. La mujer continuó. Pero no esperaste, reaccionaste, y al reaccionar, le diste exactamente lo que necesitaba. Pruebas de que eres capaz de cruzar cualquier línea cuando te sientes amenazado. ¿Quién diablos eres? Mi nombre es Claire. Trabajé con Tomás. Hasta hace 3 meses. ¿Trabajaste? Sí. Hasta que descubrí algo sobre él que lo cambió todo. David sintió que su corazón se aceleraba. Eso fue un bucle, un misterio dentro de otro misterio. Claire sabía sobre Thomas, Tomás sabía acerca de David, y alguien, en algún lugar, sabía de todos ellos. ¿Qué descubriste?, preguntó David, su voz casi un susurro. Claire hizo una pausa durante un largo rato. Cuando habló, había algo diferente en su tono, algo personal. Descubrí que Thomas Brain no es un justiciero, es un hombre obsesionado, y su obsesión no es la justicia, es venganza. ¿Venganza contra quién? Contra ti, David. El mundo se detuvo. David no pudo procesarlo. Nunca había conocido a Thomas antes de esa mañana. Nunca me había cruzado en su camino. No tenía sentido. Eso es imposible. Nunca lo he visto en mi vida. No. Pero destruiste a alguien que amaba. Hace 8 años, uno de tus casos, una mujer llamada Elena Marsh. El nombre golpeó a David como un puñetazo en el estómago. Elena Mariscal. Lo recordó. Un caso de fraude empresarial. Ella fue la denunciante. David representó a la empresa. No hizo nada ilegal, pero utilizó todas las lagunas, todas las tácticas y todas las manipulaciones psicológicas para desacreditar su testimonio. Elena perdió el caso, perdió su trabajo, perdió su reputación. 2 años después, ella se quitó la vida. David nunca se enteró, nunca quise saberlo. Para él, fue simplemente otro caso ganado. Claire continuó, su voz ahora llena de emoción reprimida. Elena era la prometida de Thomas, nunca se recuperó, y cuando descubrió quién era el abogado que la destruyó, juró que te haría sentir lo mismo. Piérdelo todo, sentirse atrapado, desesperado. David dejó caer el vaso. El whisky se derramó sobre la alfombra. Aristóteles decía que toda acción genera una consecuencia, y David, por primera vez, comprendió su peso. ¿Entonces todo esto fue armado? Sí.
Desde el principio, el contrato, la reunión, el documento, todo para llevarte al límite, para ver hasta dónde llegaría. Y yo caí derecho. Hiciste exactamente lo que él esperaba. David sintió que algo se rompía en su interior. No fue arrepentimiento. Aún no. Fue la brutal comprensión de que nunca había tenido el control. Él era la pieza en el tablero, y Thomas era el jugador. Claire suspiró al otro lado de la línea. Pero hay algo que Thomas no sabe, algo que descubrí, y por eso te llamo. ¿Qué? Thomas Brain realmente va a morir, y serás acusado, a menos que actuemos ahora. La llamada se cortó. David se quedó solo en la oscuridad, con el sonido del whisky goteando en el suelo, y la terrible certeza de que su vida se había convertido en algo que ya no podía controlar. Aristóteles decía que el hombre está formado por sus decisiones, y David acababa de comprender que todas sus decisiones lo habían traído hasta aquí, a un abismo sin retorno. David no durmió esa noche. Se sentó en el sofá, mirando la ciudad a través de las ventanas, tratando de armar el rompecabezas en el que se había convertido su vida. Claire había dicho que Thomas realmente moriría, y que sería acusado. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Si Thomas había planeado todo esto como venganza, ¿por qué alguien querría matarlo ahora? La respuesta llegó a la mañana siguiente. David encendió la televisión. La noticia estuvo en todos los canales. El abogado corporativo Thomas Brain fallece de la noche a la mañana. Causa de la muerte: insuficiencia cardíaca aguda. La policía investiga un posible envenenamiento. El control remoto se le escapó de la mano a David. Tomás estaba muerto, realmente muerto, y la palabra envenenamiento resonó como una frase, porque David sabía que la sustancia que había usado, la que se suponía era reversible, se encontraría en el cuerpo de Thomas, y todas las pruebas apuntarían hacia él. Necesitaba actuar rápido. David tomó su computadora portátil y comenzó a investigar todo sobre Thomas Brain: capacitación, carrera profesional, casos, relaciones. Encontré artículos antiguos sobre Elena Marsh, fotos de los dos juntos, sonrisas genuinas, planes de boda. Y luego, el vacío, su muerte, el silencio de Thomas durante años, hasta que reapareció hace 3 años, trabajando como asesor jurídico en grandes corporaciones, siempre centrado en casos de ética empresarial. Pero había algo extraño. En los últimos 6 meses, Thomas no había contratado ningún otro cliente además de la empresa con la que David había intentado hacer negocios. Como si ese caso fuera lo único que importara, como si fuera el clímax de un plan pacientemente construido. Aristóteles decía que la paciencia es la virtud de los sabios, pero también puede ser el arma de los vengativos. David sacó su teléfono celular, llamó al único número que tenía, el que Claire había usado para contactarlo. 3 anillos, 4. Nadie respondió. Lo intentó de nuevo, nada. Dejó un mensaje de voz, con voz tensa. Claire, necesito hablar contigo. Tomás está muerto, y yo no hice eso, pero alguien lo hizo, y necesito saber quién. Él me llama. Por favor. Apagado. Respiró hondo, y entonces se dio cuenta de algo. Si Claire sabía que Thomas moriría, también sabía quién planeaba matarlo. Y si ella lo sabía, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué solo le advertiste a David, a menos que ella estuviera involucrada? David sintió que el pánico aumentaba, pero se obligó a pensar con claridad. Era abogado, sabía cómo funcionaba la mente investigadora, sabía que la policía ya estaría siguiendo sus movimientos, cámaras de seguridad, registros de acceso al edificio, testigos que lo vieron con Thomas, y peor, el correo electrónico anónimo, el paquete, el contenido. Alguien se había asegurado de que todas las pruebas condujeran hasta él. ¿Pero quién? David abrió un cajón escondido en la estantería. En su interior guardaba documentos confidenciales de casos antiguos, cosas que podrían destruir reputaciones. Nunca lo había usado, pero siempre supo que algún día podría necesitarlo. Aristóteles hablaba de la prudencia como una virtud, pero David había transformado la prudencia en paranoia, y ahora eso podría salvarlo. Comenzó a revisar todos los casos que habían involucrado a Thomas en los últimos años. Busqué conexiones, estándares, y encontró algo. Hace 3 años, Thomas había trabajado en un caso contra una empresa llamada Helix Corp, una multinacional de biotecnología acusada de realizar pruebas ilegales de droga. Thomas representó a los denunciantes. El caso fue cerrado por falta de pruebas. But soon after, 2 of the main whistleblowers died. Accidentes, un atropello, un incendio. David miró más profundamente. Resultó que Helix Corp tenía un abogado interno en ese momento, un nombre que o fez parar de respirar. Claire Hastings, Clara, la mujer que lo había llamado, la mujer que sabía sobre Thomas, la mujer que había trabajado con él, y luego se fue. David sintió caer el centavo. Claire no era una aliada, ella era la pieza que faltaba. Ella trabaja a Helix Corp. Ella conocía a Thomas, y cuando Thomas empezó a investigar la empresa de nuevo, ella tuvo que detenerlo, pero no pude hacerlo directamente.
Entonces usó a David. Ella colocó el correo electrónico anónimo. Ella proporcionó la sustancia. Sabía que un David desesperado haría cualquier cosa para proteger su carrera. Y cuando Thomas colapsó, Claire se aseguró de que la dosis fuera letal. Convirtió a David en el asesino perfecto. Sonó el teléfono. David respondió incluso antes de ver el número. Clara. Ah, lo descubriste. Su voz era tranquila, casi orgulloso, más rápido de lo que esperaba. Tú me usaste, me convertiste en un asesino. No, David, tú ya eras eso, solo te di la oportunidad de demostrarlo. David apretó el puño. La ira ardía dentro de él, pero sabía que no podía dejar que eso lo controlara. ¿Por qué Tomás? ¿Qué descubrió sobre Helix? Claire se rió suavemente. Tomás descubrió que Helix no detuvo las pruebas ilegales, simplemente los escondió mejor, y estuvo a punto de exponerlo todo, incluyendo mi participación. No podía permitir que eso sucediera. Entonces me tendiste una trampa. Sabías que haría cualquier cosa para protegerme. Exactamente. Y ahora, David, vas a hacer otra cosa. Tú asumirás la culpa, porque si no lo haces, revelaré todas las pruebas que tengo contra ti. El correo electrónico, el paquete, las cámaras que te captaron entrando al edificio con la sustancia. Todo. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero entonces algo cambió dentro de él. Algo que Aristóteles llamaría coraje racional. No el coraje ciego del héroe, pero la valentía de quien sabe que lo ha perdido todo, y aún así, decide luchar. Clara, cometiste un error. ¿Cuál? Subestimaste quién soy. No soy solo un abogado. Soy alguien que ha hecho toda su carrera destruyendo a gente como tú. Y ahora voy a usar todo lo que he aprendido para destruirte. Silencio al otro lado. Estás mintiendo. No. Ya sé dónde estás. Sé que estás llamando desde un número registrado en Helix. Sé que cometiste el error de subestimarme. Y sé que ahora mismo estoy grabando esta llamada. La respiración de Claire se hizo audible. Rápido. Nervioso. No puedes probar nada. No. Pero puedo crear suficientes dudas como para arrastrarte conmigo. Y si hay algo que he aprendido durante años en los tribunales, es que la duda es todo lo que necesitas para destruir a alguien. David colgó. Por primera vez en días, sintió algo cercano a controlarlo. No fue una victoria. Aún no. Pero era un camino. Aristóteles decía que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Y David, por fin, estaba actuando. He took the documents about Helix. Copié todo. Lo envió a 3 direcciones diferentes. Un periodista de investigación, un fiscal federal y una firma de abogados especializada en denuncias corporativas. No fue suficiente para aclararlo, pero fue suficiente para iniciar una investigación contra Claire. Luego hizo algo que nunca había imaginado hacer. Llamó a la policía. Comisaría Central de Policía. ¿Cómo puedo ayudar? Mi nombre es David Lawson. Necesito rendirme, pero primero necesito que escuches una grabación. La sala de interrogatorios era pequeña, fría e impersonal. Paredes grises, mesa metálica, 2 sillas. David estaba sentado a un lado, con las manos sobre la mesa. Del otro lado, la detective Sara Campos lo observaba con esa mirada que él conocía bien, la mirada de quien ya ha decidido que es culpable. Señor Lawson, comenzó. Dijiste que tienes una grabación. David sacó su celular y presionó play. La voz de Claire llenó la habitación. Thomas descubrió que Helix no detuvo las pruebas ilegales y estaba a punto de exponerlo todo, incluyendo mi participación. El detective escuchó en silencio. Cuando terminó, se cruzó de brazos. Esta grabación no prueba su inocencia. Lo sé. David respiró hondo. Le administré la sustancia, pero no sabía que era letal. Claire me usó. ¿Por qué harías eso? Aristóteles decía que la verdad libera, pero también quema. Porque tenía miedo. Miedo a perderlo todo. Thomas tenía pruebas contra mí. Claire me ofreció una salida y acepté. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Y Elena Marsh? David sintió que se le oprimió el pecho. La destruí psicológicamente. Ella no podía soportarlo. Y Thomas era su prometido. Sí. El detective se recostó en su asiento. Ya estamos investigando a Claire Hastings. David levantó la vista, sorprendido. Thomas Brain era un informante del FBI. Llevaba 6 meses trabajando contra Helix Corp. Claire estaba en la lista de objetivo. David sintió que el mundo daba vueltas. No fue solo venganza, fue una operación. ¿Entonces Tomás lo sabía? Esperaba que reaccionaras, pero no esperaba que llegara tan lejos. Claire cambió la fórmula. Se aseguró de que la dosis fuera letal. Fuiste el chivo expiatorio. La puerta se abrió. Otro detective entró con una tableta. Claire Hastings acaba de ser arrestada, dijo Sara. Encontramos pruebas, registros de productos químicos, correos electrónicos con Helix y un diario que detalla todo. David sintió que algo se rompía en su interior. Incluso usado, seguía siendo culpable. ¿Entonces seré acusado?
Sí, pero no por asesinato. Intento de agresión. Conspiración. De 2 a 5 años. Claire recibirá cadena perpetua. David asintió. Acepto. Sarah caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. Thomas te dejó una carta. Dejó un sobre la mesa y se fue. David se quedó solo. La abrió con manos temblorosas. Dentro, una sábana. Escritura firme. David, si estás leyendo esto, no pude terminar lo que comencé. Pasé años planeando esto para hacerte sentir lo que Elena sentía, pero descubrí que la venganza no trae paz. Elena no quería que yo me convirtiera en eso, así que si sobrevives, rompe el ciclo. Sé mejor. Aristóteles dijo que el hombre virtuoso se levanta cada vez que cae. Levántate. Thomas. David dobló la carta, y por primera vez en días, lloró. Algo que Aristóteles llamaría catarsis. Cuando la policía regresó, David se fue sin resistencia. Los próximos años serían difíciles, pero finalmente estaba en el camino correcto, el camino del equilibrio. 2 años y medio después, David Lawson salió de la prisión estatal en una gris mañana de octubre. El aire estaba frío, pero respiró hondo, como si fuera la primera vez. Las puertas metálicas se cerraron detrás de él. Se quedó quieto, sosteniendo solo una pequeña mochila. Nadie estaba esperando. No tenía familia, no tenía amigo. Su carrera había terminado, pero no se sentía vacío. Sentí paz. Aristóteles decía que la paz proviene del equilibrio interior. Y David, por primera vez, entendió eso. During his first few months in prison, he struggled with anger, contra el arrepentimiento. Revisé cada decisión, y siempre llegaba a la misma conclusión. Era culpable, no solo legalmente, pero moralmente. Pero algo cambió en el 6º mes. Un recluso le regaló un libro, Ética a Nicómaco, de Aristóteles. David lo leyó y encontró algo transformador. Aristóteles habló de arete, la excelencia del carácter, vivir según la virtud, y la virtud estaba en equilibrio. David percibió que había pasado a vida no extremo, excesiva ambición, control excesivo, miedo excesivo. Nunca buscó el equilibrio, y eso es lo que lo destruyó. Cuando se fue, tenía un plan sencillo. Tomó un autobús hasta la ciudad vecina. Encontré una oficina de asistencia jurídica gratuita. Mi nombre es David Lawson. Yo era abogado. Fui arrestado. Cumplí mi condena. Quiero trabajar aquí, gratis. El coordinador sonrió. Estás contratado. Los primeros meses fueron difíciles. Casos pequeños, disputas de alquiler, procesos laborales, nada glamoroso, pero cada caso fue una oportunidad de servir. Recordó la carta de Thomas. Rompe el ciclo. Sé mejor. Caso por caso, intentó hacer esto. No pude deshacer el pasado, pero podría garantizar que otras personas no fueran destruidas. Aristóteles decía que la virtud se construye a través de la práctica, y David, por fin, estaba actuando. 1 año después recibió una llamada de Sarah Campo. Claire Hastings murió en prisión, pero primero te dejó una carta. Se encontraron. Sarah le entregó un sobre. David la abrió. David, no espero perdón. Te usé. Destruí a Thomas, pero tú fuiste la única persona que cedió, el único que enfrentó las consecuencias. Elegiste el camino difícil, y eso te salvó. Claire. David dobló la carta. Miró por la ventana. Gente pasando, viviendo, lucha. Aristóteles dijo que el propósito de la vida es la eudaimonia, el florecimiento humano. Y David finalmente entendió. No se trataba de ganar, se trataba de ser sincero, sobre el equilibrio, sobre el coraje de afrontar los propios fracasos. Años más tarde, David seguía trabajando en la oficina. Nunca volvió a hacerse rico, pero ayudó a cientos de personas. Cada uno representó una elección para ser mejor. Una noche silenciosa, miró a la pared. Allí, enmarcada, estaba la carta de Thomas. Levántate, David. Y él se había levantado, no como el abogado victorioso que era, pero como un hombre que aprendió que la verdadera fuerza está en tener el coraje de levantarse después de caer. Aristóteles decía que cuando 2 seres preparados cruzan el mismo camino, sucede algo transformador. David y Thomas se cruzaron. Ambos fueron transformados. La lección de Thomas sobrevive, y David llevó esta lección con cada elección. El equilibrio no es algo que se encuentra una vez, es algo por lo que te esfuerzas todos los días. Y David había encontrado su camino. No es el camino hacia la victoria, pero el camino de la verdad. Si esta historia te tocó algo, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, y si quieres continuar este viaje, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos en busca del equilibrio, porque al final, nuestras caídas no nos definen, nos define el coraje de levantarnos.